Somos Positiva Compañía de Seguros. Somos una aseguradora y administradora de riesgos laborales que busca beneficios para buscar el bienestar de sus empleados. Iniciamos la feria con más de 1.300 inscritos, esta primera feria de transformación digital. Positiva viene desdoblando su estrategia corporativa centrada en la transformación digital. Hemos traído simuladores, hemos traído experiencias diferentes para entender cómo es que se deben prevenir los riesgos laborales. A vivir la experiencia que pueden vivir los trabajadores en diferentes actividades, en el cual están inmersos en los diferentes riesgos. Realmente muy contenta de que Positiva haya traído esta feria a la ciudad, es la primera vez, afortunadamente una gran acogida de las personas, poder analizar los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores desde diferentes perspectivas para poder tener una mejor experiencia con nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Tuve una experiencia muy grande en el simulador y fue porque justamente tenía que revivir un paciente. En la realidad es supremamente difícil porque es casi imposible de hacerlo, por eso es tan importante este tipo de cosas. Muchas veces este tipo de tecnologías implican un costo elevado y poder contar y hacerle dar a entender a nuestros clientes que Positiva las tiene a su disposición, pues es muy importante porque no solamente van a reducir costos, van a optimizar procesos, sino que lo más importante, pues vamos a salvar vidas. Positiva actualmente asume modelos de promoción y prevención de acuerdo con las sociedades del conocimiento 5.0, que sin duda alguna refieren y caracterizan el aprovechamiento responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestros servicios de promoción y prevención los ofrecemos a todas nuestras empresas afiliadas a través de nuestro producto Positiva Suma. Somos la única ARL que tiene convenio directo con la Fuerza Aérea Colombiana para todo el traslado en ambulancia medicalizada de nuestros asegurados. Uno de nuestros servicios exclusivos es la ruta prioritaria de atención al siniestro. Consiste básicamente en solucionar un problema de oportunidad y calidad en la prestación de servicios de urgencias dentro de la red. Como ven, tenemos el mejor equipo humano y tecnológico a su disposición. Desde ya les damos la bienvenida a Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un afectuoso saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Felices de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Karen Orjuela, quien estaré acompañándolos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos. Hoy estaremos trabajando en la temática titulada Sesión 6, bloqueo y etiquetado aplicado en el riesgo mecánico. Recuerde que contamos con un chat de preguntas a lo largo del evento o al final dispondremos de un espacio para responder cualquier inquietud que tengan. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo, quien cuenta con un perfil profesional como ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional. Es docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo en OSHA y NIOSH. Bienvenido, ingeniero. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy y en esta comunidad de nos planteamos para este 2025. Un tema muy interesante, el bloqueo de etiquetado aplicado al riesgo mecánico, una herramienta de la seguridad que siempre la hemos concebido que se utiliza para el riesgo eléctrico, pero pues es una herramienta transversal a diferentes tipos de riesgo, al riesgo mecánico especialmente, porque entre otras cosas, muchos de los equipos, máquinas, herramientas se energizan con electricidad, con corriente. Sin embargo, pues también es importante ir aclarando que lo que busca el bloqueo de etiquetado es hacer ese control de energías, de cualquier tipo de energía. Entonces, hoy vamos a centrarnos en este tema de cómo podemos aplicar estos conceptos fundamentales de bloqueo de etiquetado al riesgo mecánico. Sin más preámbulo, porque pues ya vamos a tener tiempo de ir
desarrollando estas ideas, le doy la palabra nuevamente a mi compañera Karen para el sondeo inicial. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a empezar con el sondeo. Recuerden que durante el evento contamos con 2 sondeos. El primero, el propósito es medir el conocimiento previo de los participantes y el segundo vamos a medir lo aprendido en la sesión. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Primera pregunta, bloqueo y etiquetado es A, un procedimiento de seguridad, B, un sistema de inspección y C, un registro de equipos. Recuerde que contamos con 15 segundos para responder. La primera pregunta es A, un procedimiento de seguridad con el 67%, B, un sistema de inspección con el 24% y C, un registro de equipos con el 9%. Seguimos con nuestra segunda pregunta. El bloqueo y etiquetado se usa para A, solo energía eléctrica, B, control de cualquier tipo de energía y C, solo riesgo mecánico. El resultado de nuestra segunda pregunta es A, solo energía eléctrica con el 2%, B, control de cualquier tipo de energía con el 74% y C, solo riesgo mecánico con el 24%. Seguimos con nuestra tercera pregunta. La persona que realiza un bloqueo con un candado, A, comparte la llave, B, delega el desbloqueo y C, realiza la anulación del bloqueo. El resultado de nuestra tercera pregunta es A, comparte la llave con el 17%, B, delega el desbloqueo con el 25%, 58%. Terminando nuestro primer sondeo, damos paso a las palabras y al taller de nuestro experto. Bienvenido, ingeniero. Bueno, Karen, muchas gracias. Aquí he tomado atenta nota. También siempre menciono en este punto que además de, como lo mencionaba Karen, saber o la importancia de este sondeo inicial y del sondeo final, que son estas mismas preguntas al final de la acción educativa, es para poder determinar con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento salen después de la acción educativa, pues también nos sirve para ver, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, dónde hay un conocimiento sólido, de acuerdo a las respuestas y a la dispersión del acierto en las respuestas, y donde se requiere, digamos, hacer mayor énfasis o ir un poco más despacio para que el concepto quede totalmente claro. En este punto específico, pues digamos, solo en la segunda pregunta, aquella que se relacionaba si se utiliza para energía eléctrica, para cualquier tipo de energía o solo para riesgo mecánico, digamos que hay una mayoría, digamos que es sólida, a pesar de que apenas es el 74%, en las otras están por debajo del 70% en las otras preguntas. Entonces vamos a ir aclarando esos aspectos en la medida que se vayan presentando. Igualmente recordarles que está abierto el cuadro de preguntas. Entonces, ahí vemos que vienen saludos desde Yopal. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, ahí vamos a ver, mirando si podemos ir contestando algunas de las preguntas o de los saludos que ustedes muy gentilmente nos están haciendo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos en la tarde de hoy, ya 27 de agosto? 27 de agosto, sí. En esta tarde, primero, comunicar a los participantes las principales consideraciones para las acciones de bloqueo y etiquetado del riesgo mecánico. Como les decía, es una herramienta de la seguridad que puede ser transversal. Vamos a definir las condiciones que permiten el bloqueo etiquetado del riesgo mecánico. Igualmente, pues vamos obviamente a definir qué es bloqueo y etiquetado. Y el tercer objetivo es establecer los principales elementos para el bloqueo y etiquetado del riesgo mecánico en las empresas. Y como ven, pues esos objetivos están claramente alineados con las preguntas que acabamos de hacer. ¿Qué podemos empezar diciendo así como de manera introductoria
historia sobre el bloqueo y etiquetado. Pues estábamos mencionando que el bloqueo y etiquetado es una herramienta de la seguridad industrial, de la seguridad laboral, de la seguridad ocupacional. Y al ser una herramienta, pues tiene que ver con la prevención de accidentes. Recuerden que la seguridad industrial trata de la prevención y control de los accidentes de trabajo, mientras que cuando hablamos de higiene industrial es la prevención y control de esos factores que pueden generar enfermedades laborales. Al ser una herramienta de la seguridad industrial, pues tenemos que necesariamente hacer referencia a que se hace como respuesta a que muchos trabajadores reciben lesiones, reciben heridas, reciben machucones, reciben impactos, debido a que inesperadamente el equipo con el que están interactuando se libera, se enciende, tiene un arranque inadvertido o sencillamente tiene algún tipo de energía almacenada y se libera. Uy, disculpen, no me ha pasado esto antes. Y se libera esa energía porque hay algún resorte que tiene esa energía ahí acumulada, porque hay una tubería con algún fluido bajo presión y por cualquier circunstancia se libera y entra en contacto en un momento no esperado por el trabajador. Entonces, ante situaciones como esas, es necesario establecer una serie de procedimientos para que en esa operación donde va a haber una tensión en la máquina, donde va a haber de pronto un proceso de mantenimiento, donde va a haber una interacción, pues se contemplen aspectos de seguridad que permitan que eso no suceda. Entonces, siempre hemos hablado que cuando se va a realizar algún tipo de operación, pues lo primero que se piensa en hacer ese procedimiento para la operación. Y dentro del procedimiento de la operación, pues estamos colocando cuáles son las condiciones de peligro, las condiciones de riesgo que pueden afectar al trabajador durante la operación y simultáneamente cuáles son los controles que se pueden efectuar. Entonces, esta herramienta del bloqueo y el etiquetado en una máquina, en un equipo, en una herramienta, pues es parte de ese procedimiento seguro para poder garantizar que el trabajador va a estar protegido mientras esté interactuando con esa máquina y el equipo. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer una primera aproximación a la definición de lo que sería el bloqueo y el etiquetado? Más que definirlo, ¿cómo describiríamos que es un bloqueo y un etiquetado? Entonces, podemos decir que bloquear y etiquetar un equipo, una máquina, es un procedimiento de seguridad. Entonces, partamos que además de una acción, no solamente es una acción de hacer un bloqueo o una acción de colocar una etiqueta, sino más allá de esa acción es un procedimiento, es una acción que obedece a un procedimiento de seguridad que nos protege como trabajadores y protege a los trabajadores a nuestro cargo, que protege a los trabajadores de un área determinada de cualquier tipo de lesión cuando están cerca a máquinas, a equipos o a circuitos. Les decía que esto es una herramienta de seguridad transversal para riesgo eléctrico y riesgo mecánico, que de una u otra manera esas máquinas o esos equipos o esas herramientas son motorizadas, y al ser motorizadas es que están accionadas con cualquier forma de energía, no solamente la energía eléctrica, sino cualquier forma de energía. Entonces, es un procedimiento de seguridad que protege a trabajadores de lesiones cuando están cerca de algún tipo de máquina o equipo que tiene un accionamiento a partir de una forma de energía. ¿Qué más podemos decir? Que bloquear implica cerrar la fuente de energía, interrumpir la fuente de energía, evitar que esa fuente de energía pase de un lado a otro, después de apagarlos o cortarles ese suministro de energía. Entonces, simplemente es cuando se suspende ese suministro de energía que está motorizando, es evitar que haya una continuidad en esa forma de energía que está alimentando esa máquina o ese equipo. Y después, parte siguiente el siguiente paso en este procedimiento es etiquetar.
Etiquetar significa colocar un aviso, colocar un cartel, colocar un elemento que sea de fácil lectura y que avise a los trabajadores que el área se ha bloqueado con algún tipo de bloqueo que normalmente es un candado. Vamos a ir mirando esto por partes. Importante recordar, los dispositivos de maniobra que se utilizan para desconectar cualquier tipo de energía en las máquinas y equipos deben asegurarse contra cualquier posible reconexión. Es muy frecuente que si se va a hacer una intervención a un equipo, si se va a estar cerca a una máquina, pues decimos, bueno, esta máquina tiene partes en movimiento, partes que pueden atrapar alguna parte del trabajador, ¿no? Alguna parte de su cuerpo o alguna parte de su vestimenta. Entonces, para evitar eso, pues hacemos la suspensión de la fuente de energía. Y se hace la intervención, pero debemos garantizar que ese equipo no se energice nuevamente, ya sea de una manera incidental, ya sea porque alguien dijo, pero esto cómo está apagado, si siempre debe estar prendido y simplemente abre nuevamente ese circuito. Entonces, esos dispositivos que se utilizan para bloquear, lo que deben garantizar es que no haya la posibilidad de que haya una reconexión de ese equipo, de esa máquina, y posteriormente se debe colocar una señalización. Si es posible, lo importante en estos procesos es bloquear en una posición de apertura de los aparatos de corte de energía, es decir, cuando está la energía, ese circuito, ese dispositivo que cierra el flujo de energía, es decir, que permite el paso de energía, lo ideal es que el bloqueo se haga cuando ese dispositivo está en posición de apertura, es decir, que no permite el paso de la energía. En cualquier caso, se debe colocar el mando de esos aparatos, en el mando, en ese dispositivo donde se hace ese corte, una señalización de prohibido maniobrar, una señalización donde diga que se hizo ese bloqueo y que no se debe hacer la reconexión del equipo. ¿Qué más podemos decir sobre el bloqueo del etiquetado? El bloqueo del etiquetado es un procedimiento de seguridad, como ya lo hemos dicho, que impide sencillamente la reconexión de un equipo sobre el que se ha efectuado ese corte efectivo de energía y permite mantenerlo en esa posición determinada de apertura, de que no hay paso de la energía y que sencillamente por su acción de bloqueo imposibilita que tenga un funcionamiento intempestivo, ya sea un funcionamiento intempestivo o un funcionamiento porque otra persona, sin de pronto conocer que se ha hecho esa suspensión de la fuente de energía, haga la reconexión de la fuente de energía. Para su materialización se puede utilizar candados o complemento de la instalación. Y ahorita lo vamos a ver, un candado es como conocemos un candado doméstico convencional de seguro, de llave, pero también para el bloqueo se utilizan otros tipos de diseños dependiendo del tipo de elemento que se quiera bloquear. Hoy día se pueden conseguir en el mercado muchos tipos de dispositivos de bloqueo adicionales a los candados. Y esto, pues como se ha mencionado, se complementa con la instalación de tarjetas y de avisos de no operar y obviamente con los datos, número telefónico, nombre, etcétera, de la persona que tiene la posibilidad de abrir ese candado que se ha instalado. Ahora, pueden haber circunstancias que digan, venga, pero es que esta llave o este elemento o esto que debo aquí hacer el cierre para que no siga fluyendo esa fuente de energía es un desarrollo que nosotros hicimos aquí en nuestra organización, en nuestra empresa, y no hay manera o no hay un elemento que podamos conseguir comercialmente donde podamos hacer ese movimiento hacia esa posición de interrupción de la fuente de energía y que quede bloqueado allí. Entonces, en esas circunstancias es válido colocar únicamente una etiqueta. Una etiqueta
donde indique que está prohibido operar o que se ha colocado en la posición de cierre y que está prohibido operar o no está permitido operar hasta tanto no den esa habilitación o esa orden de que se puede operar. Esos dispositivos de maniobra utilizados para desconectar un equipo deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, ya sea una acción de reconexión que se haga deliberada o no deliberada. Cuando digo no deliberada es porque accidentalmente una persona en su movimiento de su cuerpo, de sus brazos, de sus elementos, pues oprimió un botón y accionó la máquina. Ahí sería no deliberada. O deliberada porque sencillamente vio que la máquina estaba apagada y dijo, pero ¿por qué eso está apagado? Y deliberadamente pues hizo o quiso iniciar nuevamente el funcionamiento de la máquina. No quiero decir que cuando digo deliberada, perdón, no quiere decir o no estoy diciendo que alguien lo haga intencionalmente para ocasionarle daño a otra persona. Es porque sencillamente considera que la máquina debe estar en funcionamiento y no advierte que hay otra persona que puede resultar lesionada. Entonces, esos dispositivos de maniobra deben asegurarse contra cualquier posible reconexión deliberada o no deliberada y preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, por el bloqueo del mecanismo que da esa posibilidad de energizar la máquina o la herramienta y debe colocarse cuando sea necesario esa señalización, ese aviso o ese cartel para prohibir la maniobra de ese equipo. Normalmente se cometen muchos errores fatales en el día a día. Lo que nosotros podríamos considerar los actos inseguros o los actos de confianza o esas situaciones que, en las cuales no medimos el riesgo y son muchos los que seguramente cometemos día a día. En caso de etiquetado y bloqueo, pues hemos seleccionado de ese gran número de errores que se fallan, que se cometen, 5 errores que podemos considerar fatales, es decir, que pueden llevar a una fatalidad. Cuando mencionamos errores fatales es porque consecuencia de ese error se puede generar la muerte de una persona. Y fíjense lo contradictorio. Normalmente, y hemos mencionado en muchas otras acciones educativas, que hay tareas de alto riesgo o actividades de alto riesgo y hay tareas críticas. Y estas tareas de alto riesgo normalmente las identificamos con aquellas que se realizan y si sucede un evento, hay una alta probabilidad de que suceda un evento y la consecuencia más normal o más natural es una fatalidad. Y que hay algunas tareas típicas como el trabajo en alturas, el trabajo en espacios confinados, el trabajo con energías eléctricas. Y cuando hablamos de las condiciones mecánicas, pues decimos que sí, que las consecuencias pueden ser severas, pueden ser graves, puede haber amputaciones, pero de pronto no puede llegar a una fatalidad. Pero de hecho, si partimos con que puede haber una amputación de alguna parte del cuerpo, una falange distal de un dedo, incluso de la mano completa, etcétera, pues ahí ya empezamos a hablar de errores fatales. ¿Cuáles son esos 5 errores fatales que normalmente se incurrimos en los riesgos mecánicos o en presencia de una condición mecánica y que es necesario abordar? Primero, fallar en detener el equipo, es decir, realizar algún tipo de operación o mantenimiento o intervención al equipo con el equipo en movimiento, con el equipo en funcionamiento, con el equipo energizado. Ahí está el primer error fatal. El segundo error fatal está en fallar al desconectar el equipo de su fuente de energía. Cualquiera que ella sea, cuando, por favor, aquí en las condiciones mecánicas, cuando hablemos de fuente de energía, no solamente imaginémonos la energía eléctrica, que obviamente muchas de las máquinas, muchos de los equipos funcionan con energía eléctrica, pero hay otros que funcionan con energía neumática, hay otros que funcionan con energía hidráulica y cuando se está interviniendo el equipo, es muy importante no solamente detenerlo, sin detener su funcionamiento, sino también desconectar su fuente de energía. El tercer error fatal es fallar en disipar, en liberar, en neutralizar esa energía residual que puede quedar almacenada.
haciendo una descarga de la energía eléctrica a tierra, haciendo una despresurización de los elementos de transmisión de esa energía, de esa fuerza, como mangueras, etcétera, hacer esa despresurización para poder disipar esa energía residual que puede quedar allí almacenada. También otro error fatal es el restablecer accidentalmente el equipo con una persona expuesta trabajando todavía. Entonces ya terminó, sí, ya terminé, entonces espere, pues, pero dice ya terminé, pero de pronto falta poner carcasas, falta poner elementos, falta poner todavía algunas partes de la máquina o revisar sencillamente que por ahí cerca de las partes móviles no haya quedado una herramienta manual con las que se ha estado trabajando, se restablece el funcionamiento de la máquina y ahí se enreda, sale disparada y puede ocasionar accidentes incluso fatales. Y por último, falla al entregar las áreas seguras. Cuando se interviene un área, es muy importante, y seguramente ustedes los que trabajan en áreas de mantenimiento, el área hay que entregarla limpia, sin herramientas olvidadas, verificar que todo esté en orden y aseo y en las condiciones en las cuales el área fue entregada para poder intervenir. Entonces, se deben entregar áreas totalmente seguras. Aquí ponemos el título Programa Loto. Ese es el acrónimo por sus siglas en inglés de bloqueo y etiquetado. Loto significa lockout, que es bloquear, y tag out, que es colocar una etiqueta, etiquetar. Entonces, loto, cuando vean ustedes por ahí la palabra loto, quiere decir bloqueo y etiquetado. Aquí no es que quiera tirármelas de bilingüe ni nada por el estilo, pero para no colocar programa de etiquetado y bloqueo, salía ahí como muy largo en la presentación, entonces de una manera más práctica prefería ahí simplemente utilizar ese acrónimo de las palabras o como se dice en inglés, etiquetado y bloqueo, lockout y tagout. El propósito, cuando hacemos un programa de etiquetado y bloqueo, el propósito es poder establecer procedimientos para asegurar que ningún trabajo se realice con riesgo de liberación de energía durante las labores de ajuste, mantenimiento, desconectando el equipo o circuito y asegurándolo mediante un candado y etiquetándolo con una tarjeta. Entonces es un proceso muy útil, muy sencillo y muy claro de hacer. Consiste en esos simples pasos. Primero, hacer un corte de ese recorrido, de esa fuente de energía que está alimentando la máquina o el equipo, hacer el bloqueo de ese dispositivo con el cual interrumpimos el paso de energía y después de hacer ese bloqueo de ese dispositivo, colocarle una etiqueta, colocarle un aviso, colocarle un letrero donde diga que no se debe operar y que ese equipo fue bloqueado por el funcionario fulano de tal y que debe, y que si tienen alguna inquietud, porque puede llegar alguien, venga, pero ¿cómo así? Pero yo me he comprometido, pero este equipo no era el que tenían que hacer mantenimiento. ¿Quién hizo el bloqueo? Ahí deben dejar el número de contacto de la persona que tiene la responsabilidad o que tuvo la responsabilidad de hacer ese corte y los datos de contacto, porque esa persona que tuvo la responsabilidad de hacer el corte es el mismo, el bloqueo es el mismo que debe tener la responsabilidad de hacer la apertura. Es el propietario de la llave de ese candado que vemos ahí en el gráfico y no hay otras copias, no hay más. Él es el único que posee la copia porque es el que sabe por qué lo hizo, en qué momento lo hizo y por cuánto tiempo necesita tener ese bloqueo. Que si hay otra persona que necesita hacer una intervención y dice, ve, mira, ya que está bloqueado, yo voy a aprovechar para hacer otra intervención en la máquina en este otro lado para no interrumpir a los que están allá que bloquearon. No, señor, porque pueda que usted esté haciendo la intervención y los que hicieron el candado ya se desocuparon, ya terminaron y desbloquearon y encendieron la máquina y resulta que usted no ha terminado. Entonces, por eso es que los dispositivos, allí vemos que tienen la posibilidad de varios orificios para colocar más de un candado. Y cada uno, pues ya cuando se libera la máquina del todo, es cuando el último que quita el candado
pues ya le da el aval a esa máquina para que pueda funcionar, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. ¿Qué temas entonces vamos a tratar en términos generales? Hemos tratado, vamos a hablar de la terminología, vamos a hacer como una unificación de esos conceptos, de esos términos que utilizamos en esos programas, de esos procedimientos de etiquetado y bloqueo. Vamos a mirar las diferentes fuentes de energía. Recuerden, no solamente energía eléctrica, poder hidráulica, neumática, mecánica, procedimientos de control de energía y equipos. Vamos a revisar muy rápidamente las 3 etapas del bloqueo. Las voy mencionando: la preparación, el bloqueo como tal y el restablecimiento de la energía. Y vamos a ver cómo se puede funcionar en circunstancias especiales. ¿Cuáles son las circunstancias especiales? Es que con el etiquetado y bloqueo estamos deteniendo un proceso de una máquina, un funcionamiento de una máquina. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias especiales? ¿Qué pasa cuando hay empleados múltiples que utilizan el etiquetado y bloqueo? Es decir, hay diferentes turnos y cada uno maneja su etiquetado y bloqueo. Ya dijimos que tenía que ser el mismo que bloqueaba, el mismo que desbloqueaba. Pero si no, si se cambia de turno, ¿qué sucede? Entonces, se fue la persona que bloqueó. Entonces, ¿cómo se hace cuando la persona cambia de turno y deja a otra persona, o deja a otra persona? No, sencillamente llega otra persona a realizar las labores que él realizaba. ¿Cómo se hace la eliminación en caso de un bloqueo de emergencia? Es necesario bloquear nuestra máquina, pero la necesitamos porque sucedió una emergencia. ¿Y qué sucede con los contratistas? Entonces, hay que determinar en ese procedimiento de etiquetado y bloqueo cómo es el manejo también de los contratistas. Empecemos con los primeros conceptos. ¿Qué es una energía peligrosa? Pues es toda energía que tiene el potencial de causar daño a un trabajador, a una persona. ¿Qué es cero energía? Cero energía es ese punto donde se hace el cierre de ese paso de energía y ya no hay posibilidad de ahí en adelante que haya un contacto con algún tipo de energía. ¿Qué significa trabajar en el área involucrada de etiquetado y bloqueo? ¿Y qué significa trabajar cerca del área donde se está haciendo ese proceso de etiquetado y bloqueo? ¿Quién es el trabajador autorizado? El trabajador autorizado es aquella persona que tiene la autorización de hacer el bloqueo y el etiquetado de una máquina, de una herramienta, de un circuito. ¿Quién es el trabajador afectado? Pues las personas a las cuales están en el área y que afecta ese bloqueo o ese cierre que se ha hecho de esa máquina o esa herramienta. Un dispositivo aislante de energía y la tarjeta de aviso y el candado y el portacandado, que son los materiales, estos dos últimos, con los que se realiza el bloqueo. Vamos a mirarlos, no todos, pero muy rápidamente vamos a ver algunos de esos términos o conceptos claves. Como les mencionaba, el personal autorizado es el empleado que está capacitado y autorizado para desempeñar ese trabajo que requiere la identificación y control de las fuentes de energía. Este tipo de trabajos normalmente están relacionados con las operaciones de mantenimiento, con las operaciones de servicio, con las operaciones de construcción. Entonces es la persona que está autorizada, que tiene la posibilidad de cargar los candados, de cargar las etiquetas y previo a un programa y a un proceso, porque no es a la que se le ocurra, sino a esos programas de mantenimiento que están perfectamente coordinadas con las áreas productivas, pues llegar y hacer ese proceso de parar la máquina, desconectarla y hacer ese bloqueo en ese punto de desconexión y hacer el etiquetado correspondiente. El empleado afectado es el empleado que no utiliza el bloqueo, no es la persona que realiza el bloqueo, ni mucho menos el etiquetado, pero que trabaja en esas zonas donde va a estar viendo o va a estar en contacto o va a estar en interacción con equipos en los cuales hay bloqueos y etiquetas o cualquier otro dispositivo de control de energía. Normas básicas y fundamentales, y más que normas, una sola norma básica o una norma fundamental. Y esto nos responde por ahí la tercera pregunta, que me sorprendió, que obtuvo únicamente el 58% de acierto. La tercera pregunta decía que si las personas que realizan el bloqueo a un candado, que si comparte la llave, eso tuvo un 17% de personas que dijeron que compartía la llave. La segunda era delega
el desbloqueo, es decir, le puede decir a alguien que desbloquee el 25%. Y la última, con el 58%, es realiza el desbloqueo. Es decir, que la misma persona que realiza el bloqueo debe realizar o anular el bloqueo. Esa es la respuesta correcta. Esa es una norma básica, una norma fundamental. Tanto empleados autorizados como afectados comparten esa norma y tienen el conocimiento. Y eso es parte de ese programa de capacitación que se dé. La persona que realiza el bloqueo es la única autorizada para anularlo. La única autorizada para anularlo. Ahorita hablábamos situaciones especiales. Cambio de turno. Venga, Julio, pero es que usted no está diciendo eso, pero si la máquina tiene que estar bloqueada todo el día o tiene que durar bloqueada 2 días o 3 días y la empresa es 24/7, 3 turnos diarios, etcétera, ahí cómo se maneja esa situación. Pues eso tiene que ir dentro del procedimiento para que cuando esas áreas de operación, esas áreas de servicio, perdón, esas áreas de mantenimiento entreguen las labores que están realizando, hagan también una entrega a esos equipos y esas máquinas que están bloqueadas, desbloquea, retira su candado y simultáneamente o inmediatamente la persona coloca, estoy hablando de la persona que llega en el nuevo turno, coloca su candado y así sucesivamente si no se alcanza a realizar el servicio en el turno de la persona correspondiente. Pero la norma básica es que la única persona autorizada para hacer el bloqueo es la persona autorizada para anularlo. ¿Qué le sucede? Una situación de emergencia que la persona, la del bloqueo, pues no está exento de que lo llamaron de la casa, que tuvo una urgencia, que le tocó irse para el colegio de sus hijos, que le tocó irse, le dio un malestar y le tocó irse a atención médica, lo que sea, debe haber en ese procedimiento cuál es el mecanismo o cuál es la persona que puede hacer o suplir esa labor con el conocimiento de por qué está ese equipo o esa herramienta bloqueado y con los elementos para poderlo realizar. Fuentes de energía era otro término y les mencionaba que tenemos como la creencia de que la única fuente de energía que motorizan o que energizan, me disculpan la redundancia, las máquinas y herramientas, los equipos, es la energía eléctrica. Sí, de pronto es la principal, de pronto es la que más vemos, pero incluso las máquinas y equipos pueden tener diferentes formas de energía para hacer el trabajo. Sí está la energía eléctrica, está la energía mecánica, que se forma a partir de partes móviles, resortes, etcétera. Neumáticas o de gas, neumáticas, pues estamos hablando de aire o de algún tipo de gas. Hidráulicas, térmicas, con fuentes de calor, de frío, de calor o frío extremo. Químicas con ácidos, bases, solventes y energías almacenadas, reservadas, que quedan allí de una manera potencial y que si se liberan, pues pueden generar algún tipo de problema. Esta energía almacenada, que de pronto es como la más, que uno dice almacenada, es como así energía almacenada, pues puede producir muchos accidentes graves porque no se reconoce, porque no se identifica, porque no se conoce su existencia y su presencia. ¿Cuáles pueden ser? Pueden existir condensadores eléctricos cargados, elásticos o resortes comprimidos que quedaron comprimidos porque quedaron allí suspendidos por el movimiento, el punto de la máquina, allí quedó el resorte comprimido, pero quedó justo en el momento de ser liberado y que con cualquier movimiento pues se libera y genera el accionamiento de la máquina, barras de torsión embobinadas, partes calientes de máquinas, tuberías presurizadas, una parte de la máquina que puede desplazarse y si se rompe algún tipo de límite o de pasador o de bloqueo mecánico que tenga. Por eso es importante que siempre se deba controlar el equipo para verificar que todas las fuentes de energía almacenada sean seguras antes de empezar a trabajar. Les repito, condensadores, resortes, partes calientes, tuberías presurizadas y partes de máquina que han sido bloqueadas con algún tipo de pasador. Importante para los procedimientos para el control de energías. Mantener ese procedimiento es supremamente importante y el procedimiento, como cualquier otro, debe ser escrito para
para todos los equipos de la empresa. Ese procedimiento no debe estar en la memoria. Sí, a ver, me explico. Sí debe estar en la memoria porque la persona debe recordar lo que se debe hacer. Pero siempre que se va a ejecutar, debe repasarse el procedimiento. No confiar en la memoria, porque es que la memoria empieza a jugar esas situaciones de que cómo podemos tomar este atajo, cómo podemos hacer por acá, que el procedimiento es un procedimiento paso a paso que debe hacerse y no un paso antes o un paso después, sino cada paso en su momento correspondiente. Y eso, para poderlo cumplir, pues es necesario estarlo revisando y no hacer las cosas mecánicamente o de memoria. El procedimiento, cualquier procedimiento de control de energía debe incluir el tipo de energía, eléctrica, neumática, de un gas, térmica, hidráulica, la magnitud, la capacidad de esa energía y la ubicación del dispositivo de control para cada fuente de energía. Muy importante que se realice una inspección a los procedimientos. Tal vez en los procesos de seguridad lo que más se utiliza es las inspecciones. Y hablamos mucho de las inspecciones de seguridad y los recorridos de inspección y los recorridos a planta y los recorridos de obra. Y siempre estamos inspeccionando, pero también hay que hacer esa inspección documental sobre el procedimiento, sobre el proceso o el procedimiento que se está siguiendo. Debe llevarse a cabo por lo menos anualmente. Deben examinarse todos los procedimientos de control de energía. Deben modificarse todos los procedimientos de control de energía cuando sea necesario. Y por último, realizarse una nueva capacitación cuando los procedimientos de control de energía requieran una modificación. Ojo, repito, esta es una inspección documental. Los procedimientos son el paso a paso del deber ser. En el paso a paso y en la aplicación de esos procedimientos surgen nuevos procesos, surgen modificaciones que deben realizarse, surgen mejoras que pueden realizarse y para poder identificar estas situaciones es necesario hacer esa inspección al procedimiento, hacer la inspección documental y el seguimiento cuando los procedimientos están siendo aplicados. Los equipos de control de energía, pues es importante que cada trabajador autorizado para hacer este proceso de bloqueo y etiquetado, se le entregan esos candados, esos bloqueos y las etiquetas. Es necesario usar de manera conjunta tanto el bloqueo como la etiqueta. Son unos siameses que no se pueden separar. Solo se permiten bloqueos de etiquetas suministrados por la compañía, los que están autorizados, los que la compañía ha analizado y definido como necesario para cada uno de esos dispositivos de control y cierre. Y una etiqueta como bloqueo, como ya lo mencionamos hace unas diapositivas atrás, solo se permite cuando no es posible colocar un bloqueo diferente. Aquí pues colocamos una foto a manera de ejemplo de diferentes dispositivos para hacer bloqueos, para válvulas, para llaves, para circuitos, para interruptores de corriente, para elementos mecánicos. Y siempre deben ir acompañados de alguna señal de seguridad. Y aquí en esta otra foto vemos otra serie de dispositivos, porque adicionalmente se deben suministrar dispositivos de bloqueo solo con una llave. Aquí está su dispositivo de bloqueo, este es el candado y esta es la llave del candado y no hay otra llave. Obviamente puede haber una llave de respaldo para alguna situación de emergencia, pero pues solo hay una llave en poder de la persona encargada de hacer la apertura. No se deben prestar dispositivos de bloqueo a otra persona. La misma persona que hace el bloqueo es la misma persona que anula el bloqueo. No se deben usar dispositivos de bloqueo para otro propósito que no sea el de bloqueo. Venga, es que necesito allí cerrar esto con llave. Usted que tiene ahí varios candados para bloquear, vea que este tiene un ojo bastante amplio, ese es el que me sirve, ¿por qué no me lo presta? Que usted tiene ahí varios. No, los dispositivos de bloqueo son para bloqueo de energía. Y los equipos especializados de bloqueo deben estar disponibles en las instalaciones de la empresa. ¿Cómo se hace esa preparación de bloqueo y etiquetado? Y aquí vemos un ejemplo de
de una caja de circuitos que seguramente de allí depende el funcionamiento de muchas máquinas que están siendo intervenidas simultáneamente y que seguramente tienen tiempos diferentes de intervención. Y lo que necesitan es que eso esté cerrado, independientemente de que termine uno o termine el otro. Entonces debe tener ese sistema de bloqueo, ese dispositivo de bloqueo, la facilidad de que se puedan colocar tantos candados como sean necesarios para garantizar ese accionamiento inadvertido de los equipos. Entonces, para prepararse para llevar a cabo un trabajo que requiera bloqueo y etiquetado es necesario, en primer lugar, examinar el procedimiento de control de energía, fundamental. Segundo, obtener todos los equipos necesarios para bloquear cualquier fuente de energía. ¿Cuáles son esos equipos necesarios? Pues los dispositivos de candados, de carcasas, de tapas, etcétera. Como les decía y veíamos en las fotos anteriores, hay diferentes diseños dependiendo del dispositivo que se quiera bloquear. Completar los rótulos con toda la información que se necesita. Prohibido operar, bloqueado por el trabajador de este nombre, datos de contacto, este dato de contacto por si requiere alguna información adicional. E informar al dueño del equipo. Cuando decimos dueño, lo colocamos entre comillas porque pues no es el propietario como tal, pero sí es la persona a la cual está depositada la confianza para el manejo de ese equipo o el área, si no es una persona específica, digamos al área, el supervisor del área donde se encuentra ese equipo. E igualmente poner barreras en la zona de trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Cómo funciona o cómo se hace esa secuencia de bloqueo? En primer lugar, se cierran todas las fuentes de energía, ya lo hemos mencionado. El primer paso es cerrar fuentes de energía utilizando los procedimientos habituales. ¿Cuál es el procedimiento habitual? Simplemente desconecte, espere que la máquina pare por sí sola. Después de que suceda eso, bloquee, haga el bloqueo, el candado, y etiquete cada dispositivo de control de energía en la posición de apagado. ¿Una máquina puede tener diferentes dispositivos de bloqueo? Claro, claro que sí, porque de pronto necesitamos bloquear aquí la fuente de energía, pero adicionalmente aquí puede tener una energía residual de carácter mecánico por un resorte, por algún tipo de lámina que se puede desenrollar. Entonces ahí tenemos que colocar de pronto otro tipo de bloqueo y hacer el etiquetado de cada uno de esos dispositivos en esa posición de apagado, disipar o liberar la energía acumulada, purgando, desairando, liberando presiones de resortes, liberando energía acumulada en condensadores, verificar que el bloqueo sea adecuado, intentando reiniciar la máquina y sabiendo que la máquina sencillamente no arrancó porque ya está totalmente bloqueada, volver a poner los controles en funcionamiento en la posición de apagado, es decir, uno intenta prenderla y se prendió, pues no pudo porque está bloqueada, o ahí verifica si hay un bloqueo que no quedó bien instalado, pero si no funciona, igual vuélvalo a su posición de apagado y con esto ya puede garantizar que el bloqueo quedó perfectamente realizado. Ahora, para restituir la energía, para restituir el funcionamiento de la máquina, cuando termine el trabajo de mantenimiento, cuando termine el trabajo de servicio, debe examinar las herramientas y partes del equipo que están totalmente íntegras, volver a colocar las cubiertas, las carcasas y reponer los controles de la maquinaria, es decir, volverla a armar, dejarla en su estado original, informar al encargado de la máquina y a las demás personas que están en el lugar que ya se va a reiniciar el trabajo, quitar los bloqueos, los rótulos, las etiquetas, probar el funcionamiento del equipo y devolver, hacer entrega del equipo a las personas que están a cargo de él, mostrando el funcionamiento correcto de esa máquina, herramienta o equipo. Cuando el bloqueo se realiza por varios empleados, siempre que más de un empleado trabaja en un equipo que requiera bloqueo y etiquetado, se deben aplicar unas reglas básicas. Primero, cada empleado debe tener su dispositivo de bloqueo de control de energía. También puede utilizarse una caja de bloqueos que sea colectiva, como la que vemos allí en las dos fotos del centro, bueno, en las tres, o cualquiera de ellas que vemos ahí abajo,
es colectiva. Fíjense que tiene la posibilidad de hacer algún tipo de cierre y poner diversos candados. Cada candado corresponde a un trabajador autorizado para hacer el bloqueo. ¿Por qué? Porque, como le digo, de esa fuente de energía que se está bloqueando allí puede depender el funcionamiento de diversas máquinas. Y una persona necesita hacer alguna intervención y garantizar que así terminen otra intervención que están haciendo, ese equipo no va a ser puesto en operación porque él no ha terminado. Entonces, esa es la caja de bloqueos colectiva, aquella que permite hacer o permite que más de una persona haga el bloqueo sobre ese mismo equipo para garantizar que mientras realiza su trabajo no va a haber ninguna otra persona diferente que va a dar apertura a la máquina porque mantiene siempre su candado. Decíamos que otra condición especial, ya para ir cerrando, era cuando hay un cambio de turno o una reasignación de actividades. Cuando ocurre un cambio de turno o una reasignación durante el bloqueo de etiquetado, se deben aplicar unas normas fundamentales. Primero, el empleado saliente debe realizar el trabajo con el empleado entrante. No es que nos cruzamos en el área de cambio de ropas o en el baño y le dije, vea que ahí quedó la máquina del área 3 con el bloqueo y entonces para que vaya y la desbloquee, vaya rápido antes de que lleguen el operador de la máquina. No, es hacer entrega en el área de trabajo. El empleado saliente debe quitar sus bloqueos y etiquetas y el empleado entrante inmediatamente coloca sus bloqueos y etiquetas, como ya les había explicado inicialmente. Y el empleado entrante verificará que todos los controles de energía estén en posición de apagado. Siempre es importante recordar que el bloqueo y etiquetado se debe controlar después de dejar el lugar de trabajo, incluso después de descansos y después del almuerzo. Y por último, para mencionar el caso de eliminación de emergencia del bloqueo, en caso de que un bloqueo deba quitarse cuando no se puede ubicar a un empleado, debe cumplirse con un procedimiento igualmente simple, pero igualmente necesario y riguroso. En primer lugar, la decisión de quitar el bloqueo debe tomarla un miembro de la organización, de la gerencia, de la dirección. Se deben hacer todos los esfuerzos para comunicarse con el empleado, con la persona autorizada que realizó el bloqueo, incluso llamarlo a su casa si es necesario. Un miembro de la dirección se encontrará con el empleado en la entrada antes del siguiente cambio de turno de trabajo y el bloqueo cortado se debe dejar con una nota en la caja de herramientas, en el banco del empleado para informarle que se hizo ese proceso. Y ya, en relación a contratistas, que era la última acción especial que mencionamos, se debe exigir que los contratistas tengan un programa equivalente al de la empresa. No podemos hacer que el contratista maneje sus propias normas y en la empresa a los trabajadores les exijamos otras normas. Se debe poner al tanto al personal contratista del procedimiento de la empresa sobre el bloqueo de etiquetado y exigirle que lo cumpla. Todo el personal de la empresa que trabaje con contratistas debe conocer el procedimiento de bloqueos y etiquetas del contratista. En caso de que la empresa no tenga, pues debe ser conocido del contratista. Vamos a suponer que no tenemos un programa porque es que no tenemos un área de mantenimiento y es externo y el contratista es el que viene y lo hace, pero las personas que están afectadas en las áreas de trabajo o que están en contacto con máquinas con bloqueos y etiquetas, pues deben conocer de qué se trata y cualquier problema que se observe en la empresa deberá llevarse inmediatamente al conocimiento del responsable del programa. ¿Ok? Mencionar por último estas reglas de control. Está prohibido encender un equipo bajo un procedimiento. Las tarjetas deben ser legibles. Se coloca un candado y una tarjeta por cada trabajador expuesto al riesgo. Los candados son personales, intransferibles. Deben avisar a los trabajadores afectados y a los supervisores al aplicar el procedimiento. Y necesariamente el área de seguridad y salud en el trabajo debe permanecer con auditoría en la implementación del programa. Bueno, por ahora es el tema que traemos para hoy de etiquetado y bloqueo. Le cedo la palabra nuevamente a mi compañera Karen para hacer el sondeo final. Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a empezar con nuestro segundo sondeo. Primera pregunta. ¿El bloqueo y etiquetado es A, un procedimiento de seguridad, B, un sistema de inspección y C, un registro de equipos?
Recuerde que contamos con 15 segundos para responder. Bueno, el resultado de nuestra primera pregunta es A, un procedimiento de seguridad con el 90%, B, un sistema de inspección con el 6% y C, un registro de equipo con el 4%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, ingeniero? No fue bien, subimos del 67 al 90%. La respuesta correcta, este es un procedimiento de seguridad. Bueno, segunda pregunta. El bloqueo y etiquetado se usa para A, solo energía eléctrica, B, control de cualquier tipo de energía y C, solo riesgo mecánico. Bueno, aquí tengo una pregunta, no logro ver de quién. Dice, profe, pregunto, ¿será que en empresas pequeñas sí se cumplirá? Eso creo que de pronto en empresas grandes sí, es cierto, pero es importante que considerar que esto es una herramienta de la seguridad, que cuando hablamos de la resolución 5018 están los procedimientos de bloqueo y etiquetado, que debe ser cumplida por todos los actores o los usuarios de del sistema eléctrico colombiano, si estamos hablando únicamente de la parte eléctrica. Y de la parte mecánica, pues es una herramienta de seguridad. Garantizar que lo utilicen o no, pues obviamente no, pero pues sí ahí están las normas que les determinan que es necesario utilizar las herramientas que tengan a su disposición para hacer prevención y control efectivo de los riesgos. Bueno, el resultado de nuestra segunda pregunta es A, solo energía eléctrica con el 7%, B, control de cualquier tipo de energía con el 85% y C, solo riesgo mecánico con el 8%. ¿Cómo nos fue con este resultado, ingeniero? No fue muy bien, subimos del 74 al 85%, es para cualquier tipo de energía. Bueno, y tercera pregunta. La persona que realiza un bloqueo con un candado, A, comparte la llave, B, delegas del bloqueo y C, realiza la anulación del bloqueo. Bueno, el resultado de la tercera pregunta es A, comparte la llave con el 6%, B, delega el desbloqueo con el 19% y C, realiza la anulación del bloqueo con el 75%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, ingeniero? Bien, mejoramos bastante el 58 al 75%, la misma persona realiza la anulación del bloqueo. Bueno, ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Esperemos vernos en futuras oportunidades. Claro que sí, Karen, ahí queda la bibliografía si desean ampliar estos conocimientos de etiquetado y bloqueo, y también pues pueden descargar más adelante la presentación de Posipedia, www.posipedia.com.co. Muchas gracias. Bueno, de antemano, muchas gracias a todos por participar y acompañarnos. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde van a encontrar todas nuestras acciones de las unidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Los certificados de este evento web estarán disponibles para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a través de nuestra plataforma y descargar los certificados. Y por último, esta invitación es para los habitantes de Sucre para que participen en nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. en el Hotel y Centro de Eventos Malibú. No te pierdas esta acción educativa, no tiene ningún costo y es certificado para los afiliados. Se pueden inscribir a partir del link que se les envió al chat de preguntas o al código que aparece en pantalla. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva.
Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!